Mi esposa abandonó a su hijo autista y luego regresó por sus 9 millones de dólares. Historia de venganza Mi familiar. ex esposa desapareció hace 13 años, dejándome a su hijo autista. Cuando su cuadro se vendió por 3,9 millones de dólares, regresó con un abogado sonriendo. Dije, que se lo quede ella. Evan susurró, déjame encargarme. El juzgado del condado de Allen olía a cera para pisos y papel viejo. El aire acondicionado vibraba como un panel suelto en la cabina de un ascensor. Dana estaba sentada 3 filas más adelante con una chaqueta color crema, erguida, sin girarse ni una sola vez. Su abogado, el joven Glosy Sharp, no dejaba de susurrarle al oído como si fuera el dueño de la sala. Mi abogado, Curtis Vaughan, se acercó. Dee me escuchó. Puede solicitar la tutela. Es la madre biológica. Puede argumentar que Evan no es competente para administrar dinero. Sentía un nudo en la garganta. 13 años de aferrarme a la situación, y ahora esto. Que se lo quede ella, dije, porque estaba cansado de pelear y me aterrorizaba perder a Evan en público. Curtis parpadeó. Ray. La mano de Evan me tocó el antebrazo. Ligera, firme. No miró a Dana. Se quedó mirando la veta de la madera del banco como si contuviera instrucciones. Inclinó la voz, tranquila y plana de esa manera que los extraños malinterpretan. Déjame manejarlo. Ese susurro me arrastró de vuelta a la noche en que Dana salió de nuestra pequeña casa de rancho en Fort Wayne como si estuviera saliendo de una mala película a una mejor. Era finales de octubre. El viento empujaba el revestimiento. La lluvia golpeaba el techo del porche. Acababa de llegar a casa de un trabajo en un hotel del centro con el relé puesto en una vieja unidad Otis que todavía olía a aceite de máquina y sudor. Evan tenía 4 años entonces. Sin palabras, solo rutinas. La misma estación de PBS, el mismo volumen. Sándwich de mantequilla de cacahuete cortado en 2 triángulos exactos. Coches de juguete alineados en la mesa de centro, rojo con azul, parachoques con parachoques, como un desfile silencioso. Dana llegó tarde perfume, el primer floral caro equivocado para nuestra cocina. La puerta principal se cerró con fuerza. Evan se sobresaltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Manos en las orejas. El balanceo comenzó rápido y fuerte. Emitió ese pequeño hipo que indicaba que el pánico aumentaba. Dana, dije en voz baja. Tranquila. Él. Estoy en mi propia casa, Ray. Espetó, quitándose los tacones. Uno golpeó el rodapié con un golpe sordo. Ya no ando de puntillas. Me dejé caer en la alfombra junto a Evan y tarareé la melodía de 3 notas que solía derribarlo. Mi hombro rozó el suyo. Su respiración se entrecortó, luego intentó seguir la mía. Dana nos observaba como si fuéramos un desastre. Había intervenido. Mírate, dijo. Te estás convirtiendo en él. Eso me golpeó más fuerte de lo que debería. Porque una parte de mí ya estaba reduciendo mi mundo para satisfacer las necesidades de Evan porque alguien tenía que hacerlo. ¿De qué se trata esto en realidad?, pregunté. Sacó el bolso del mostrador. Las llaves tintinearon demasiado fuerte. Conocí a alguien, dijo como si anunciara que había encontrado un trabajo mejor. Se me secó la boca. ¿Quién? No importa, dijo, y luego suavizó su voz con una voz ensayada. Está estable. Tiene un lugar en Nápoles. Sol. Una vida real. Una vida real, repetí. Los ojos de Dana brillaron. Tengo 36 años. No voy a pasar el resto de mi vida en Fort Wayne, atrapado por esto. Este es tu hijo, dije, y señalé sin querer. Evan la miró a través de sus dedos, con los ojos muy abiertos, tratando de descifrar su tono.
Donna se estremeció como si la palabra sol le quemara. Es mi hijo, repitió, pero sonó como si estuviera probando la frase para ver qué le parecía. Evan se levantó y me tomó de la mano. Necesitaba un punto de apoyo. Se lo di. Dana miró más allá de él. Llévalo tú, dijo. Eres bueno en esto de ser mártir. No soy un mártir, dije. Me tembló la voz. Soy esposo. Soy padre. Dana se detuvo. Pasó junto a nosotros por el pasillo. Clics de tacones. Chirrido de la puerta del armario. Un cajón se cerró de golpe. El sonido de la cremallera de una maleta. Los faros exteriores iluminaron la pared del salón. Una camioneta negra estaba parada junto a la acera. La lluvia caía sobre la ventana como si el cristal llorara. Ya lo llamaste, dije. No lo negó. Regresó con una pequeña maleta y el teléfono en la mano. Su rostro estaba tenso, como si hubiera hecho las paces consigo misma y nos hubiera dejado a los demás sufriendo. Evan estaba en el pasillo, aferrándose a su manta roja, con los labios apretados. Emitió un leve sonido, no un grito, sino una pregunta que no tenía palabras. Dana no se arrodilló, no le tocó el pelo, ni siquiera dijo su nombre. Se detuvo en la puerta principal, con el aire frío entrando a raudales. Por un segundo, miró hacia atrás y yo esperé algo. Una disculpa, una promesa, incluso una mentira. Estarás bien, Rey, dijo en cambio. Siempre se te ocurren las cosas. Entonces se metió en la lluvia. La puerta de la camioneta se cerró con un golpe seco. Los neumáticos silbaron sobre el pavimento mojado y las luces traseras sangraron rojas calle abajo hasta que desaparecieron. Me quedé en la puerta sosteniendo a Evan mientras la televisión seguía piando sobre letras y colores como si nada hubiera pasado. Me temblaban las manos. Todo el cuerpo de Evan temblaba contra mi pecho. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y escuché cómo la caldera cobraba vida. Miré fijamente el horario en el refrigerador: terapia martes, preescolar miércoles, y me di cuenta de que cada caja ahora me pertenecía. No sabía entonces que Evan encontraría paz y pintaría. No sabía que un lienzo algún día valdría 3.9 millones. Solo sabía que una madre se había ido y un niño la había visto irse. 13 años después, Dana regresó sonriendo como si hubiera perdido una maleta, no a un hijo. Después de nuestra primera reunión con Curtis, intenté mantener las cosas normales. Corté el sándwich de Evan en triángulos perfectos. Coloqué sus pinceles en una fila ordenada. En la silenciosa cocina, el único sonido era el suave crujido del papel de la carpeta de Curtis y el zumbido constante del refrigerador. Evan masticó lentamente con la mirada baja. Luego habló sin levantar la vista. Deberíamos verla de nuevo, dijo. Se me encogió el estómago. Evan, no tienes que hacerlo. Levantó la mirada y era firme como un nivel en una obra. Sí, dijo. Lugar público, luego más suave como un secreto solo para mí una vez más. Aprendí pronto que criar a Evan significaba aprender un nuevo idioma, uno hecho de rutinas, ritmos y pequeñas misericordias que la mayoría de la gente nunca nota. La mañana comenzaba a las 6:12 de la mañana. En punto. Ni a las 6, ni a las 6:15. El reloj del microondas tenía que marcar las 6:12 cuando encendía la tetera o los hombros de Evan se le erizarían hasta las orejas como si se estuviera preparando para el impacto. La tetera cantaba, el horno hacía clic. Tosté pan exactamente 2 tonos más oscuro que pálido. Corté el sándwich de esquina a esquina, limpié el cuchillo y volví a cortar. Triángulos. Siempre triángulos. Si la fastidiaba, aunque fuera por un pelo, Evan no gritaba. Se quedaba paralizado.
Su respiración se entrecortaba. Sus ojos se dirigían a la ventana como si buscara una salida. Así aprendí. Me adapté. Bajé el ritmo. Así era el amor para nosotros. Adaptaciones silenciosas. Nadie aplaudía. El supermercado era lo más difícil. Meren Coliseum Boulevard. Luces fluorescentes zumbando como insectos furiosos. Ruedas de carro chirriando. El bip bip de los escáneres perforando el aire. Evan se tapaba los oídos con las manos y mecía un sonido bajo que vibraba en su pecho. La gente me miraba, algunos susurraban. Una vez, una mujer se inclinó y me preguntó, ¿has probado la disciplina? Le sonreí como si me hubiera ofrecido chicle en un funeral. Sobrevivimos esos años. Un recibo, una cita, una noche de insomnio a la vez. Terapia los martes, reuniones escolares donde las siglas volaban como dardos. IP opuesta. Y asentí como si lo entendiera todo. Facturas apiladas en una caja de zapatos junto a la puerta. Mis manos se volvieron más ásperas. Los nudillos crujían por años de arrastrar cables y arreglar puertas que no querían abrirse. Dana nunca llamó. Ni en el cumpleaños de Evan. Ni cuando perdió su primer diente. Ni cuando aprendió a atarse los zapatos a los 11 y se quedó allí sonriendo como si hubiera escalado el Everest. Ella envió una tarjeta en 13 años. Sin remitente, solo mamá con letra tosca. Evan la estudió durante un largo rato, luego la deslizó debajo de una pila de papeles y nunca más la mencionó. Fue la pintura lo que finalmente le dio un poco de tranquilidad. Lo encontré una tarde en el garaje sentado con las piernas cruzadas sobre el cemento, con un juego de acuarelas barato que había comprado en liquidación, extendido como herramientas. No estaba pintando cuadros como suelen hacer los niños. Ni casas, ni árboles. Pintó una esquina de la pared del garaje, la grieta que corría como un rayo desde el suelo hacia la caja de interruptores. La pintó con cuidado, con paciencia, como si estuviera documentando algo importante. El pincel rozaba suavemente el papel. El agua goteaba en un vaso de plástico con un tic-tac constante. El garaje olía a aceite y cartón húmedo. Observé desde la puerta y no interrumpí. Desde entonces, pintar se convirtió en parte de la rutina. Después de clase, antes de cenar, el mismo taburete, la misma luz. Evan ordenaba sus pinceles por tamaño. Si uno estaba fuera de lugar, lo arreglaba sin decir palabra. Cuando pintaba, el resto del mundo se desvanecía. La televisión podía estar encendida, el teléfono podía sonar. No se inmutó. Su tema seguía siendo extraño. Primeros planos, detalles, una cerradura oxidada en un cobertizo, los números de un contador de luz, una mancha en una placa del techo con forma de continente. No imaginaba cosas. Las grababa. Los profesores se dieron cuenta. Un profesor de arte del Instituto Norkside me llevó aparte y me dijo, tu hijo ve diferente. Asentí. Lo sabía desde hacía años. Cuando llamaron de la Galería de Chicago, pensé que era una broma. La mujer al teléfono habló rápido y con cuidado, como si temiera que colgara. Mencionó una subasta. Recaudadores de intereses. Me apoyé en la encimera de la cocina y escuché el zumbido del refrigerador mientras ella decía cifras sin sentido. 3,9 millones de dólares. Me senté de golpe. Evan siguió pintando. El dinero no lo cambió. Al contrario, lo hizo más callado. Me preguntó dónde estaba el dinero y quién decidía a dónde iba. Preguntó cómo funcionaban las firmas. Preguntó por qué la gente se peleaba por cosas que no había hecho. Entonces Dana regresó. Las cartas de su abogado llegaron en papel grueso con un ligero olor a tóner.
Curtis Baugh las leyó en mi mesa mientras Evan pintaba en la habitación de al lado, con el pincel susurrando y el agua corriendo. Van a discutir la tutela, dijo Curtis. Dirán que Evan es vulnerable. Sentí un calor que me subía por la nuca. No es un niño. Lo sé, dijo Curtis con suavidad, pero puede que el tribunal no. Esa noche, Evan no pintó. Se sentó a la mesa de la cocina con una pila de carpetas viejas que no había abierto en años, expedientes escolares, notas de terapia, facturas médicas. Las ordenaba por año, alisando cada página como si importara. Papá, dijo sin levantar la vista. Cuando alguien se va, también deja derechos. Sentí una opresión en el pecho. Depende. ¿De qué? De si regresan, dije. Entonces lamenté no haberlo hecho. Evan asintió como si acabara de confirmar una medida. Más tarde, preguntó, si el dinero es para cuidados, ¿quién decide qué es el cuidado? No tenía una buena respuesta. Durante los días siguientes, noté pequeños detalles. Evan pidió ver copias de cartas. Me pidió que le explicara palabras como fiduciario y consentimiento. Preguntó quién guardaba los originales. Una vez lo encontré midiendo una fotografía de Dana con una regla y escribiendo la fecha en el reverso con letras mayúsculas pulcras. Me dije a mí misma que era curiosidad o ansiedad. Una noche, mucho después de haberme acostado, oí el suave roce de una silla sobre las baldosas. Entré en la cocina. La única luz era la de la campana extractora, que brillaba como una luna. Evan estaba sentado rodeado de papeles. Se oía el susurro de sus papeles mientras los apilaba. Evan, dije en voz baja. Es tarde. Levantó la vista con la mirada despejada. Lo sé. Sobre la mesa había una hoja mecanografiada de forma imprecisa. La deslizó hacia mí. Quiero un asesor financiero independiente, dijo. Ni tu abogado, ni el suyo. Se me secó la boca. ¿Por qué? Para que nadie piense que me dijiste qué hacer. Me quedé mirando el papel, luego a mi hijo, el chico que había llevado en brazos por el supermercado, el adolescente que apenas hablaba más allá de un susurro, ahora pensando 3 pasos por delante de los adultos. ¿Qué planeas?, pregunté. Lo consideró. Luego negó con la cabeza. No planeo, dijo. Preparando. Dana sugirió el lugar. Terreno neutral, dijo en un mensaje de texto como si estuviera negociando un alto el fuego en algún lugar público para Evan. Nos conocimos en el restaurante familiar de Laurier, cerca de Lima Road. De esos lugares con reservados de vinilo y café que se había recalentado desde la administración Clinton. La campana de la puerta tintineó al entrar. Los platos tintinearon. Una camarera llamó a alguien, Ann. Dana ya estaba allí. Se levantó al verla alisándose el pelo, como si llevara un blazer color crema. Perfecto, con esa naturalidad que se compra con dinero. El aroma de su perfume me llegó antes de que ella, dulce y caro, desentonase entre la grasa de tocino y las tostadas quemadas. Ray, dijo en voz baja, como si fuéramos viejos amigos. Hola. Se giró hacia Evan, con una sonrisa aún más amplia. Hola, cariño. Evan no respondió. Se sentó en el reservado junto a mí y dejó su cuaderno de dibujos sobre la mesa, alineándolo con el borde como siempre. Su mirada se posó en el servilletero, la botella de ketchup, las llaves que Dana había dejado caer sobre la mesa, pesadas y plateadas, con un llavero negro con un logo de lujo que no reconocí. Su abogado llegó momentos después, reluciente y lleno de confianza. Matthew Cole. Se presentó, estrechándome la mano con demasiada fuerza. Su traje era elegante, su reloj más brillante que las luces del techo.
Señor Mercer, dijo, agradecemos que se reúna con nosotros. Se sentó junto a Dana, tan cerca que sus hombros se tocaron. Ella no se movió. Matthew abrió una carpeta de cuero y empezó a hablar como si leyera un folleto. Nuestro objetivo es la cooperación. ¿Qué es lo mejor para Evan? El bolígrafo de Evan se movió. Rasguño. Pausa. Rasguño de nuevo. Dana se inclinó hacia adelante. Sé que cometí errores, dijo, con la voz apenas temblorosa para sonar real. Era joven. Tenía miedo. No entendía lo que Evan necesitaba. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Pero he crecido, continuó. Ahora tengo estabilidad, recursos y quiero formar parte de la vida de mi hijo. Metió la mano en su bolso, sacó un pequeño coche rojo y lo dejó con cuidado sobre la mesa. Recuerdo que te encantan, dijo con los ojos brillantes. Algo dentro de mí se encogió. Evan se quedó mirando el juguete un buen rato y luego levantó la vista. Nunca tuve un coche rojo, dijo. La mesa se quedó en silencio. Dana se rió demasiado rápido. Bueno, ya sabes, los niños cambian. Yo tenía azul, dijo Evan. 3, te fuiste antes de que me dieran rojo. Matthew se aclaró la garganta. Evan, entendemos que las emociones están a flor de piel, pero estamos aquí para hablar de finanzas. Las ganancias de la venta son sustanciales, terminó Dana asintiendo. Y administrar esa cantidad de dinero puede ser abrumador. El bolígrafo de Evan seguía moviéndose. Ahora estaba dibujando. No al restaurante. No a nosotros. Dibujó el rostro de Dana, pero algo fallaba en la sonrisa. Demasiado abierto. Los ojos ligeramente desalineados. No crueldad, solo impreciso. La vi observarlo. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de disimularlo. Ray, dijo, volviéndose hacia mí. Has hecho un trabajo maravilloso. De verdad, pero ¿no crees que ya es hora de que busques ayuda? Oí el tono bajo la preocupación. La insinuación de que estaba cansada, anticuada, estorbando. Matthew asintió. Los tribunales suelen nombrar tutores en casos como este. Para proteger al individuo. No necesito protección, dijo Evan con calma. Matthew sonrió levemente. Eso no te corresponde a ti decidirlo. Evan dejó de dibujar. Volvió a mirar las llaves de Dana, luego su anillo, luego volvió a su cuaderno de dibujo. Mamá, dijo. La palabra sonó nueva en su boca. ¿Quieres dinero o quieres la verdad? Dana parpadeó. Quiero lo mejor para ti. Esa no es la respuesta, dijo Evan. La camarera llegó con café, dejando las tazas con demasiada fuerza. El líquido se derramó. Evan se estremeció y luego se estabilizó con las palmas de las manos sobre la mesa. Matthew se recostó. No convirtamos esto en un ejercicio filosófico. Evan asintió. De acuerdo. Cerró su cuaderno de dibujo. El sonido fue definitivo. Nos fuimos poco después. Dana abrazó a Evan con rigidez, sus brazos torpes, sin saber dónde aterrizar. Él no le devolvió el abrazo. Afuera, el viento cortaba fuerte. Los autos pasaban a toda velocidad. Dana estaba de pie junto a su camioneta, sonriendo como si hubiera ganado algo. Piensa en lo que hablamos, dijo. Podemos hacer esto fácil. Esa noche, encontré a Evan de nuevo en la mesa de la cocina. La luz del techo zumbaba débilmente. Los papeles estaban extendidos en filas ordenadas. Fechas, nombres, notas escritas en mayúsculas. Evan, dije, frotándome las sienes. No le debes nada. Lo sé, dijo. ¿Entonces para qué verla?
Me deslizó una carpeta. Dentro había copias de cartas del abogado de Dana con notas manuscritas en los márgenes, fechas encerradas en un círculo y palabras subrayadas. Habla mucho, dijo Evan. La gente que habla olvida lo que dice. Tragué saliva. ¿Qué haces? Me miró a los ojos, escuchando. Unos días después, Curtis llamó. Están presionando para una mediación privada, dijo. Rápido. ¿Quieren firmas? Evan negó con la cabeza cuando se lo dije. Escribió algo en su portátil y lo imprimió. La máquina funcionaba suavemente en la casa silenciosa. Quiero una audiencia pública, dijo, entregándome la página. Audiencia pública. Mi corazón latía con fuerza. Evan, eso es arriesgado. Asintió una vez. Sí. Y si perdemos, lo consideró y luego me miró como cuando era pequeño y necesitaba que le explicara el mundo. Entonces todos entenderán por qué. A la mañana siguiente, Dana envió un correo electrónico aceptando la audiencia. Su confianza se desbordaba a través de la pantalla. Esa noche, Evan me pidió que recuperara un cuadro del garaje. No el más grande, no el que tenía color, una pieza pequeña, tonos grises, líneas definidas, la imagen de una pared, un candado y una sombra que se extendía fuera del marco. Trae esto, dijo. Solo esto. Lo miré con inquietud. ¿Por qué este? Evan no respondió de inmediato. Empacó su carpeta, cuadró con cuidado las esquinas y la metió en su mochila. Porque dijo, por fin, creen que ya han ganado. La noche anterior a la audiencia, no dormí. Me tumbé en el sofá, escuchando cómo la casa se asentaba, cada chasquido y crujido sonaba como una advertencia. El refrigerador zumbaba. El reloj sobre la estufa marcaba demasiado fuerte. Me dolían las manos de esa manera profunda que se ponen cuando llueve. El tipo de dolor que empieza en los huesos y te recuerda cuánto tiempo las has estado usando. A los 58, había pasado toda una vida arreglando cosas que mueven a la gente arriba y abajo de forma segura. Los ascensores no perdonan los errores. Aprendes a tener paciencia. Aprendes a comprobar y volver a comprobar. Todavía estaba al borde de un tribunal abierto con el futuro de mi hijo en juego. Parecía el trabajo más arriesgado que había aceptado. Curtis llamó tarde en voz baja. Ray, están ofreciendo mediación otra vez. Acuerdo tranquilo. Control dividido. Evitaría la exposición. ¿Exposición? Repetí. ¿Te refieres a la luz del día?, suspiró. Las audiencias públicas se vuelven un desastre. Los jueces son humanos. Los jurados aún más. Después de colgar, miré al techo y pensé en la sonrisa de Dana en el restaurante. La forma en que Matthew Cole hablaba como si la habitación le perteneciera. La forma en que Evan se había quedado quieto, absorbiéndolo todo. Alrededor de la medianoche, oí que se abría la puerta de Evan. Pasos suaves. Entró en la cocina, con la cautela de siempre por la noche. Lo observé desde el sofá mientras encendía la luz de debajo del armario, justo lo suficiente para funcionar. Dejó su mochila sobre la mesa y la abrió. Los papeles salieron rectos y alineados. Dejó el cuadro pequeño junto a ellos. El del candado. Me incorporé con las articulaciones protestando y me uní a él. Deberías estar durmiendo. Dije que sí, dijo. Después. ¿Después de qué? No me miró. Revisó su lista, tachando algo con una línea pulcra y deliberada. Evan, dije con suavidad. Necesito saber qué harás si esto sale mal. Se detuvo lentamente. Se giró hacia mí. Papá, dijo, sin prisa en su voz. Arreglas ascensores, parpadeé.
Sí, siempre me lo dijiste. Continuó, lo más peligroso es cuando la gente cree que es seguro. Tragué saliva. Es cierto. Creen que es seguro, dijo. Porque no ven lo que hay detrás de la pared. Golpeó ligeramente el cuadro. ¿Una vez? Yo sí. A la mañana siguiente, el correo electrónico de Dana llegó temprano. Todavía podemos resolver esto en privado, escribió. Por Evan, 50/50. Sin espectáculo. Mi dedo se cernía sobre el botón de respuesta. 50/50 sonaba a paz. Sonaba a descanso. Sonaba a no tener que sentarme en una habitación llena de desconocidos mientras mi vida era diseccionada. Miré a Evan. Se estaba atando los zapatos, tirando de cada cordón con la misma tensión, concentrado y tranquilo. Se ofrece a un acuerdo, dije. Asintió. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Tiene prisa. Dijo que la gente se apresura cuando el tiempo deja de ayudarles. Exhalé. Si no firmo, esto se pone feo. Ya es feo, dijo. De hecho, luego me miró. Por favor, no firmes. No lo hice. Sentí frío en las manos mientras esperábamos para entrar. Los periodistas rondaban a lo lejos. Noticias locales, un par de freelances. Odié esa parte. Odié que la cara de Evan pudiera terminar en una pantalla con palabras como adolescente autista y millones. Lo arrojó como cebo. Dana llegó con un traje gris a medida, flanqueada por Matthew. Me dedicó una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos. Ray, dijo. Última oportunidad. Evan estaba de pie a mi lado, con la mochila al hombro y un cuadro cuidadosamente envuelto en papel marrón bajo el brazo. Dentro de la sala olía a polvo y limpiador de limón. El estrado del juez se alzaba alto. El murmullo de voces fluía y refluía como el agua. Curtis se acercó. Una vez que esto empiece, no podremos controlar la narrativa. Lo sé, dije. Donna tomó asiento y cruzó las piernas. Parecía relajada, segura, como alguien que creía que el sistema siempre le había funcionado. El juez dio por terminado el caso, con voces apagadas y sillas raspando. Matthew habló primero, suave como el cristal. Habló de preocupación, de protección, de las limitaciones de Evan, del arrepentimiento y la maduración de Dana. La pintó como una madre que regresaba al bien o al mal. Dana se secó los ojos, no lo suficiente como para correrse el maquillaje, solo lo suficiente para vender. Eso. Llegó mi turno y tenía la boca llena de algodón. Curtis fue el que más habló, pero el juez me preguntó directamente. Señor Mercer, ¿por qué aceptó una audiencia pública? Miré a Evan. Asintió una vez. Porque dije, con voz ronca, que no se trata solo de dinero. Se trata de lo que pasó cuando mi esposa se fue y quién se quedó. Dana se movió. El juez se giró hacia Evan. Joven, ¿entiende lo que está pasando aquí? Evan se puso de pie. La sala pareció inclinarse hacia él. Sí, dijo. Matthew se levantó de inmediato. Su señoría, dada la condición de Evan, nos preguntamos si lo entiendo, repitió Evan con calma. El juez levantó una mano. Yo decidiré quién habla. Evan respiró hondo. No se apresuró. No actuó. Simplemente abrió su carpeta. Empezó con las fechas. Simple, claro. Cuando Dana se fue, cuando no devolvió las llamadas, cuando faltó a las reuniones, cuando Ray firmó solo. Cada página hacía un ruido suave al dejarla sobre la mesa. Papel sobre madera, firme. Matthew intentó interrumpir. El juez lo hizo callar. Entonces Evan desenvolvió el cuadro.
El papel crujió suavemente. La habitación se inclinó. Lo levantó. Nada dramático, nada alto. Lo justo para que el juez lo viera. Por eso pinto, dijo Evan. No pinto sentimientos. Pinto hechos. Dana frunció el ceño. Ese candado, continuó señalando Evan, está en una propiedad alquilada en Naples. El número de serie es visible. Fue reemplazado sin permiso. Matthew se burló. Relevancia. Evan no lo miró. La fecha en que lo pinté, dijo, coincide con la fecha en que el inquilino anterior denunció un cierre patronal ilegal. Un murmullo recorrió la habitación. Sentí el pulso en los oídos. No lo sabía. Esto no. Evan dejó el cuadro y miró al juez. Puse el dinero en un fideicomiso antes de hoy, dijo. Con un defensor independiente. Es legal. Está documentado. El rostro de Dana palideció. No hice esto para lastimar a nadie, dijo Evan. Lo hice para que nadie pudiera tomar lo que no se lo merecía. El juez se inclinó hacia adelante. Donna se levantó de repente. Esto es manipulación, dijo con voz aguda. Ahora, la masa se está desvaneciendo. Está siendo instruido. Evan se giró hacia ella. Su voz no cambió. Me enseñaste a observar con atención, dijo. Solo olvidaste que estaba observando. La sala se quedó en silencio. Afuera, después del fallo, después de que el juez confirmara la confianza y denegara la reclamación de Dana, Dana nos siguió escaleras abajo. Esto no ha terminado, susurró tan cerca que pude oler su perfume de nuevo. Evan se detuvo. Giró lenta y deliberadamente. Dijiste eso, dijo con serenidad delante de testigos. Ella se quedó paralizada. Le puse la mano en el hombro. Por primera vez, sentí que era yo quien se mantenía firme. El juez no emitió su fallo ese día. Esa fue la parte que nadie te cuenta sobre cómo la justicia puede detenerse en seco y dejar a todos suspendidos. Nos dijeron que volviéramos la semana siguiente. Se solicitó documentación adicional. Aclaraciones. Hora de la revisión. El abogado de Dana protestó en voz alta. El juez lo silenció con una mirada que podría haber detenido un montacargas. Fuera del juzgado, las escaleras zumbaban con voces. Los reporteros se asomaban. Las cámaras disparaban. Curtis susurró algo sobre el procedimiento, pero apenas lo oí. Me zumbaba la cabeza como si acabara de salir de una obra ruidosa. Dana no me habló esta vez. Caminaba rápido, con los tacones afilados contra el hormigón. Matthew Cole iba medio paso detrás de ella. Su sonrisa se había esfumado. En el coche, Evan se abrochó el cinturón de seguridad con el mismo tirón cuidadoso de siempre. Clic, pausa, tirón, seguro. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, dijo. Esperé. Solía añadir más cuando estaba listo. Ahora tienen miedo, dijo finalmente. ¿Quiénes éramos, quienes más hablamos? La semana que siguió se sintió más larga que los 13 años anteriores. Curtis llamaba a diario. El equipo de Dana presentó mociones, solicitudes, objeciones. Cada sobre que llegaba me revolvía el estómago. Por la noche, me temblaban las manos al servir café. Le grité a un vecino por dejar que su perro ladrara demasiado y me disculpé 10 minutos después. Evan se mantuvo firme. Pintó menos. Cuando lo hizo, fueron piezas más pequeñas. Detalles de nuevo, números, bordes, sombras. No pregunté qué significaban. La mañana del fallo, el juzgado estaba abarrotado. Se había corrido la voz. Un adolescente millonario, un niño abandonado,
la reclamación de una madre. A la gente le gustan los villanos y héroes sencillos, incluso cuando la vida se niega a ser simple. Nos sentamos en el mismo banco de madera. El aire acondicionado sonaba más fuerte que antes. O tal vez solo estaba escuchando con más atención. Dana entró última. Esta vez vestía de negro. Sin sonrisa. Sus ojos recorrieron la sala, midiendo las salidas. Matthew susurraba rápido, pasando las páginas. Su confianza parecía más débil ahora, demasiado tensa. El juez tomó asiento. La sala se levantó y luego se calmó. Este tribunal ha revisado las pruebas. El juez comenzó a hablar con voz serena. La documentación presentada por el menor, Evan Caldwell, es exhaustiva. Mi corazón latía con fuerza. El fideicomiso establecido antes de la audiencia inicial cumple con la ley estatal. Se gestiona de forma independiente. No hay base legal para disolverlo. Dana levantó la cabeza de golpe. Además, el juez continuó, el tribunal no encuentra fundamento para la tutela de las finanzas del menor por parte del solicitante. Un murmullo recorrió la sala. Dana se puso de pie. Su señoría, el juez levantó una mano. Siéntese, lo hizo lentamente. Su rostro estaba rígido, toda la suavidad había desaparecido. Este tribunal también señala que el juez dijo que, con los ojos fijos en Dana, el abandono no se borra con el arrepentimiento expresado después de que la ganancia financiera se hace evidente. Eso cayó como un peso al caer. Deniego la petición en su totalidad. Por un momento. Nadie se movió. Entonces el sonido regresó en jadeos, susurros, el roce de sillas. El bolígrafo de un periodista rasgó furiosamente. Evan exhaló solo una vez. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Dana no lloró. Se levantó, recogió su bolso con manos temblorosas y se giró hacia Evan. Su voz cortó el ruido, aguda y quebradiza. «¿Crees que has ganado?», dijo. «No sabes lo que has hecho». Evan la miró. Realmente la miró. Luego pronunció cada palabra con claridad y calma. «Medido. Sé exactamente lo que he hecho», dijo. «Me aseguré de que la verdad permaneciera donde todos pudieran verla». La habitación volvió a quedar en silencio. Dana abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez desde que la conocía, parecía insegura de qué decir. Se fue sin decir nada más. Afuera, las cámaras nos invadían. Curtis intentó protegernos, pero Evan lo detuvo. «No pasa nada», dijo Evan. Un reportero gritó, «Evan, ¿por qué hiciste esto?». Lo pensó. El viento le tiraba de la chaqueta. La bandera del juzgado ondeaba en lo alto. Porque dijo que el dinero debe ir a la responsabilidad. Eso fue todo. Sin palabras, sin drama. Nos marchamos. Esa noche, en casa, la casa se sentía diferente. Más silenciosa, más luminosa, como una máquina que por fin funcionaba sin chirriar. Nos sentamos en el porche mientras el sol se ponía tras los árboles. Las cigarras zumbaban. El cortacésped de un vecino zumbaba a lo lejos. Sonidos normales. Buenos sonidos. Tenía miedo, admití, mirándome las manos. Casi hice señas. Evan asintió. Lo sé. No quería perderte, dije. No querías, dijo simplemente. Miró al jardín y luego a mí. Te quedaste, añadió. Eso importaba. Tragué saliva con dificultad. Más tarde, mientras entraba, Evan se detuvo en la puerta. Papá, sí, Manum, gracias por dejarme encargarme. Lo vi irse,
pensando en todas las veces que lo había cargado en medio del ruido y el caos, creyendo que yo era la fuerte. Resulta que la fuerza no siempre se anuncia. A veces espera. La casa volvió a sus viejos ritmos, esos que solo se notan después de que pasa una tormenta. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la cocina. La cafetera gorgoteaba y hacía clic. Me quedé de pie junto a la encimera, frotándome los ojos para quitarme el sueño, mientras Evan, sentado a la mesa, alineaba su taza con el borde como siempre. Las mismas rutinas, el mismo silencio, pero algo en el fondo había cambiado. El dinero se quedó donde debía estar, tras capas de firmas y salvaguardas que apenas entendía. Curtis se encargó del papeleo. Un abogado independiente se hizo cargo de números. No le pedí detalles a Evan. Confiaba en él como él confiaba en mí. Todos esos años en que dije que te tenía. Dana no llamó. Pasaron las semanas. Luego los meses. Una vez llegó una carta. Ninguna disculpa, solo un aviso de cambio de ropa en Florida. La guardé en un cajón y no lo mencioné. Evan nunca preguntó. Una tarde, lo encontré en el garaje otra vez pintando. La brocha susurró contra el papel. El agua tintineó en la taza. Los olores familiares. Cartón con polvo de aceite nos envolvía como un abrigo viejo. Esta vez no estaba pintando cerraduras ni números. Pintó la luz del porche al anochecer de la forma en que proyectaba un círculo suave sobre el concreto. Diferente, dije. Asintió. Es más silencioso. Empezó a reservar una parte del dinero para un grupo de defensa legal que ayudaba a familias como la nuestra, padres criando hijos con autismo que no podían pagar abogados cuando las cosas se complicaban. Me pidió que leyera la declaración de misión, me pidió mi opinión, me preguntó, no me dijo nada. En una tarde fresca, nos sentamos en los escalones del porche, mientras las cigarras zumbaban. Como estática en los árboles. Me dolían las rodillas. Evan se mecía suavemente, contento. Solía pensar que dije que protegerte significaba mantener el mundo alejado. Él pensó en eso. Me enseñaste a pararme en él. Eso se quedó conmigo. Durante 13 años, creí ser la única que prestaba atención, mirando horarios, mirando señales, buscando grietas. Resulta que Evan también había estado observando. En silencio, con cuidado, aprendiendo qué detalles importaban y qué personas te mostraban quiénes eran cuando creían que nadie se daba cuenta. La justicia no llegó con fuegos artificiales. Llegó con papeleo y paciencia y un chico que se negó a ser apresurado en la historia de alguien más. Si esta historia te hizo detenerte y pensar en quién se queda, en cómo es realmente la responsabilidad, compártela con alguien que ha cargado más de lo que se suponía que debía. Y si quieres más historias reales sobre la fuerza silenciosa y la justicia ganada con esfuerzo, considera suscribirte. A veces, el momento más ruidoso es aquel en el que alguien finalmente habla y todos escuchan.